Buen día para todos. Mi nombre es Angie Hernández. Mi nombre es Isabel Amos. Mi nombre, mi nombre es Sebastián León. Nosotros somos estudiantes del curso Actualización Psicológica del programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy presentaremos el conversatorio virtual La motivación en el sexting. Como todos ustedes saben, el sexting es una práctica relativamente nueva que ha obtenido crecimiento a la par de los avances tecnológicos. Esta práctica pues ha encontrado aceptación y auge especialmente en poblaciones de jóvenes y adolescentes. Pero por otro lado, las consecuencias tanto sociales como legales y pues personales o afectivas que conlleva son críticas y altamente riesgosas. Entonces, teniendo en cuenta este cúmulo de características, consideramos que este es un fenómeno que puede ser totalmente abarcado por el campo de la psicología, por lo cual, pues, un conocimiento más amplio del modo de relación entre los procesos psicológicos y la puesta en acción de la práctica del sexting permite formular procesos de intervención sobre la temática, aportando así, pues, una forma de comprensión adecuada del comportamiento en este ámbito. Entonces, para esto consideramos necesario conceptualizar los términos más importantes que hacen parte de nuestra investigación, por lo cual comenzaremos definiendo qué es el sexting, pues ya que es el elemento principal de la temática que vamos a tratar. Perfecto. Como nuestra colega Angie acaba de mencionar, en este conversatorio del sexting será el foco que este fenómeno surgió a mediados de 2005 y es parte de las nuevas modalidades tecnológicas que fueron surgiendo, ¿no? Entonces sería una modalidad de expresión sexual a través de la tecnología. En este caso, pues a partir de smartphones o computadores, eh, la divulgación o expresión de imágenes, videos, mensajes y recepción de estos sería considerado sexting, ¿no? Entonces acabo de mencionar los dos tipos de sexting que debíamos a tener en cuenta, uno consensuado y no consensuado. Entonces, en primera instancia, el consensuado sería en el que la persona dueña de las imágenes da consentimiento del uso de estas y de la divulgación, ¿no? O el no consensuado, que ya sería la divulgación de estas sin el permiso de la persona. Y esto ya sería considerado violencia sexual y por tanto es necesario pues mirar los predictores y factores que influyen en este, ¿no? Para así prevenir y crear planes de contención de este fenómeno efectivo, ¿no? Realmente en la literatura de este fenómeno es difícil decir que es algo que se puede bloquear, ¿no? Realmente se ha mencionado mucho que los padres pueden cumplir una función de regulación en este aspecto, de control de el tiempo que están las personas en línea, las mujeres, sus hijos. Entonces, pues, en esta medida eh, hay que considerar muchos aspectos, ¿no? Y para así poder definir como tal, cuál sería el plan de intervención a realizar, ¿no? Hay muchos ideas realmente, pero se van a ir desenvolviendo poco a poco. Entonces empezaremos con un aspecto importante, ¿no? ¿Qué sería lo que motiva a fin de cuentas a las personas a realizarse? Sí. Entonces, nuestra compañera lo va a complementar. Bueno, pues es necesario definir el término de la motivación, pues para poder, digamos, seguir con este conversatorio pues de una manera un poco más clara. Entonces, entendemos por motivación aquel proceso psicológico que puede dar energía o direccionamiento a una conducta o a un comportamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que la motivación es de dos tipos. La primera, intrínseca, y la segunda, extrínseca. En el comportamiento intrínseco vamos a encontrar que, pues, digamos, es una motivación que se ve expresada especialmente en acciones, porque proviene del sujeto como tal. Mientras que en la motivación extrínseca vamos a encontrar que se va a basar especialmente en recompensas, es decir, lo que el otro me puede proporcionar a mí en modo de gratificación
Y pues hago referencia al modo de gratificación porque esto es lo que va a hacer que la persona vuelva, digamos, a llevar a cabo este tipo de acciones, no tanto porque haya un castigo o porque, digamos, haya una respuesta que no genere una satisfacción en el sujeto, sino al contrario, porque le va a generar una reacción de placer. Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de motivación, vamos a, digamos, a sintetizar, pues que es posible entender también la motivación como un medio que permite la adaptación. Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, qué es la motivación, vamos ahora a entrar a hablar qué es la inteligencia emocional. Bueno, esto para dar como un énfasis a la inteligencia emocional, hablando de las emociones, podemos decir que la inteligencia emocional es un constructo en el cual nos ayuda a interpretar, controlar estas adaptaciones por medio de las emociones con respecto a las emociones del individuo como tal y de los demás. Por otro lado, existen dos inteligencias emocionales. Una, la que es interpersonal. Esta hace referencia a la integración o comunicación con los demás, y la inteligencia intrapersonal hace referencia a la comunicación o el conocimiento de uno mismo para poder controlar y tener como finalidad unas metas a lo largo de la vida. Aparte de eso, hay un psicólogo llamado Daniel Goleman que en 1996 realiza unos elementos en los cuales son primordiales pues, para esta inteligencia emocional. Estas son autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Bueno, en autoconciencia podemos hablar sobre que cada uno pues tenga el conocimiento de sus propias emociones. La autorregulación es pues tener la capacidad para hacer el control de ellas mismas. Motivación, como mi compañero lo había mencionado, pues tener el interés como tal para tener un conocimiento de estas emociones. Empatía, pues conocer las emociones de los demás, y habilidades sociales hace referencia a las relaciones para el mejoramiento de una comunicación de los demás. Y bueno, eso también, inteligencia emocional, también tiene está conformado por 4 funciones cerebrales. Estas son autoeficacia, comparación, búsqueda de aprobación, mecanismo de deseo. En la autoeficacia podemos hablar sobre la confianza que tiene pues, uno mismo para conseguir las metas y enfrentar las situaciones. En comparación podemos hacer como un ejemplo cuando un individuo pues, ve fotos en redes sociales y pues no tiene las mismas características o no tiene los mismos elementos que puede tener esa imagen que ve el individuo por las redes sociales. Búsqueda de aprobación es como sentirse que el individuo, la persona, se sienta aprobado en el círculo social que lo conforma. Y por último, mecanismos sexuales. Bueno, aparte de esto, podemos hacer una cuestión, por decirlo así, sobre qué emociones causan en los jóvenes estas redes sociales. Bueno, existen 2 tipos de emociones, las que son positivas y las negativas. Las positivas hacen referencia al crecimiento de los jóvenes, teniendo en cuenta que tienen más capacidades de conocimiento en las temáticas políticas y sociales. Además, existen, muchos ya conocen, los youtubers y los instagramers, que ellos se desnudan emocionalmente por las redes sociales, y en los cuales muchas personas los visualizan, los miran, y con ello tienen una finalidad en la cual hacen que las personas o los individuos que miran estos youtubers o instagramers puedan tener una mejor empatización de acuerdo pues a las emociones de cada uno.
Y en la parte negativa podemos hablar de que estas son consecuencias a causa, o sea, son consecuencias porque los individuos se ingresan a estas habilidades, a estas comunicación por medio de las redes sociales a causa de que se sienten solos, se sienten tristes, tienen baja autoestima y además de esto podemos hablar que son sentimientos negativos por este lado. Bueno, también podemos ingerir o informarnos, tener en cuenta que existen, como habíamos hablado anteriormente, la práctica del sexting. Me gustaría tener, pues, o sea, tener un mayor conocimiento sobre por qué se realizan estas prácticas, si tienen alguna hipótesis o alguna teoría a causa de ello. Bueno, refiriendo a esa pregunta, es importante esclarecer que diversos son los estudios que se han realizado en diversos tipos de poblaciones, tanto como colegios, como poblaciones, digamos, de barrio en general, y se han encontrado diversas causas, ¿no? Entonces, digamos, recopilando la información que se ha encontrado en esos estudios y también contrastándola con digamos, el tipo de personalidad o los rasgos de personalidad que podemos encontrar especialmente en los adolescentes y en los jóvenes, podemos, digamos, aclarar cuáles son algunos de los motivos por los cuales se realiza esta práctica del sexting. Entonces, teniendo en cuenta, pues, en primer lugar, que es importante esclarecer que la mayoría de los motivos que se ligan a esta práctica se relacionan con la motivación extrínseca, es decir, se encuentran en los otros más que en sí mismo. Entonces, los principales motivos se pueden articular a temas como llamar la atención de la pareja, considerar también la práctica del sexting como una fase experimental en la adolescencia, puede ser también por presión, también al encontrarse dentro de una relación estable. Y también podemos encontrar que, digamos, estas motivaciones pueden diferir de acuerdo al género de la persona. Entonces podemos encontrar que en los hombres, en los muchachos, esta práctica puede, digamos, guiarse especialmente hacia motivos sexuales o de pareja. También podemos encontrar que puede guiarse por, digamos, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, y también porque pues se sienten solos. Mientras tanto, pues se ha encontrado que pues las mujeres, las chicas, tienden a guiar sus motivos más a la diversión o también pues al coqueteo. Entonces, digamos como podemos encontrar, estas motivaciones siempre se van a referir al otro, a las gratificaciones que me puede brindar el otro, a las presiones que puede ejercer el otro sobre mí. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora, digamos, realizar un estudio como más amplio sobre por qué se realiza esta práctica. También hay que tener en cuenta que los rasgos narcisistas pues son otro elemento que obviamente influye en la motivación. Estos rasgos narcisistas pues como su nombre lo indica tienden más a la motivación intrínseca. Entonces estos rasgos narcisistas influyen en la motivación guiada a la práctica del sexting debido a que pues las recompensas tecnológicas que puede generar una reacción como un me gusta en redes sociales, digamos puede generar gran gratificación en la persona. Entonces, bueno, digamos, estos son algunos de los motivos que se han podido encontrar, que especialmente pues guían a las personas, como dije anteriormente, adolescentes y jóvenes especialmente. Eso no quiere decir que las personas adultas no lo lleven a cabo, sí lo llevan a cabo, pero hay que tener en cuenta que pues los adolescentes y los jóvenes, especialmente los adolescentes, se encuentran en un punto, en una etapa del desarrollo que digamos tiene que ver mucho con la búsqueda de identidad, con la identificación con los pares y también con, digamos, encontrar esos modelos que me van a ayudar a mí a definirme como persona. Entonces, por esa misma razón es que encontramos que
el porqué de la realización de esta práctica se va a encontrar especialmente influenciada por los otros. Entonces, bueno, teniendo ya, digamos, un poco más esclarecidos los motivos, me surge la pregunta de, pues, ¿qué emociones causa en el sexting, digamos, el hecho de que lo realice una persona que sea víctima? Es decir, como Edward lo dijo en un principio, hablamos de que el sexting puede ser consensuado o no consensuado. Entonces, en el caso del sexting que se lleva a cabo por, digamos, un motivo no consensuado, vamos a encontrar que obviamente va a haber una víctima y va a haber un agresor. Es decir, aquella persona que manipula dichos elementos, ya sea imágenes, videos, textos eróticos o bueno, de tendencia sexual, sin el consentimiento pues, de la persona o la protagonista de dicha realización de textos o imágenes. Entonces, me gustaría pues preguntar qué emociones causa el sexting en una persona especialmente que ha sido víctima de esta práctica. Bien, es una pregunta interesante. Creo que me puedo aproximar un poco a la respuesta a eso, pero antes de eso, pues, Angie dijo que la práctica se realizaba más que todo en adolescentes jóvenes, debido a la etapa y el descubrimiento en el que están expuestos biológicamente, están en mayor disposición a experiencias de tipo sexual, pero, digamos, esto es exponencial, ¿no? Digamos, esas personas que ahorita practican sexting continuamente, en unos años lo van a practicar más. Entonces el crecimiento es históricamente a lo largo del tiempo. Entonces, personas que en este tiempo tienen 26 años, 28, practican menos que los adolescentes, eso se tiene en cuenta, pero digamos en 8 años, los que están acá y practican y lo aceptan de manera normal, más adelante lo van a practicar de manera más continua. Entonces, esta práctica, básicamente así como va, se va a aceptar casi por toda la población. Entonces, es bueno pensar qué medidas tomar para hacer uso de esta conducta, ¿no? De expresarme sexualmente de esa forma y sentirme protegido y no vulnerarme socialmente, ¿no? Porque eso tiene unas consecuencias psicosociales. Bien, era eso solo para mencionarlo. Y respecto a la emoción, primero aclarar que mi compañera tal vez asumió pues las emociones como algo positivo y negativo, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Pero no hay ni positivas ni negativas, solo estas actúan dependiendo de la circunstancia y tienen una función específica. Entonces, en términos de la víctima, ¿cómo afecta la emoción? O sea, ¿qué emoción se presenta en la víctima al momento de que ya sea perjudicial? Supongo que esa fue la pregunta, ¿no? De que ya se promulgó la información y fue víctima de violencia sexual, porque se dan sentimientos perjudiciales cuando esto es no consensuado, ¿no? Cabe aclarar. Entonces, en primer caso, hay rasgos de la personalidad. Voy a mencionar un caso, ¿no? Entonces, eh, se ha comprobado que está relacionado con neuroticismo. Entonces, las personas con inestabilidad emocional pues van a ser más propensas a practicar el sexting, ¿no? Y usualmente lo hacen para eh, tener aprobación de un grupo o la pareja no la abandone o le genere conflicto. Entonces, al tener inestabilidad emocional, nunca tuvo un conocimiento como tal de esa emoción. Entonces, eso le impide tomar una decisión en ese momento, como decir, no, no está bien enviar esta foto, no me siento segura, sino que se deja guiar más bien por el pensamiento que tiene en ese momento de que su novio la puede dejar así, sea algo incierto, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la emoción en ese sentido. Y pues, ¿qué puede causar en ese caso en específico? Pues ya esa persona era inestable, ¿no? Entonces, no va a tener ira o no va a saber que eso le produce ira, que fue culpa, que ella no tiene la culpa, sino, o sea, en parte sí, pero realmente la consecuencia fue producto de un tercero.
Entonces, esta persona va a entender o sea, al no tener regulación emocional, que también está comprobado que tienen poco autocontrol, no va a manifestar la ira sobre esas personas ni tomar las medidas necesarias para que estas imágenes de alguna manera se controle el uso de estas o ella maneja la situación, ¿no? En términos de que no le afecte esto su autoestima, primero. Entonces, en ese caso, pues realmente la persona no sabe ni cómo sentirse, ¿no? Necesita, creo que en ese caso, intervención y ayuda. En el caso de que la persona, pues, no sea inestable emocionalmente, sino que se deje guiar no como por diversión, y está segura en ese momento de que la persona, pues, la persona que le envía la imagen no va a hacer nada en su contra. Entonces, si está segura de eso, pues, realmente, o sea, si va a actuar de forma diferente o desadaptativa, ¿no? Como un esquema de abandono, como mencioné anteriormente. En este sentido, esta persona que sí regula su emoción y autocontrola, pues sabe la función de cada emoción. Entonces la ira va a ayudar a que tome medidas y confronte a esta persona, ¿no? Y a la vez la tristeza que le produce sentir que la persona le falló, esa tristeza genera empatía en otros y permite la búsqueda de ayuda, ¿no? Entonces va a buscar tomar acciones legales ante esta persona con esa emoción y va a lograr salir de esto, ¿no? Hay casos en que la persona no logra afrontar ese problema, y es el caso de ser algo inestable y pues puede terminar en suicidándose, en depresión realmente grave que no se maneja inmediatamente, sino que perdura en el tiempo. Entonces ese problema persiste y es bueno pues hacer conciencia de, de eso, ¿no? Al victimario. Primero que nada tiene también particularidades, en ese sentido es algo extrovertido y lo hace más bien la promulgación de estas fotos por su impulsividad característica, ¿no? También tiene rasgos, un esquema de impulsividad y bajo autocontrol que lo lleva a tomar esta decisión de ir más allá de los límites socialmente establecidos, ¿no? De que la persona es importante y busca transgredir esa línea. Y eso es lo que no sé, la, la excita de alguna forma, la motiva a generar esta acción. Porque no es algo a lo que usted usualmente está acostumbrado, sino va más allá de lo que ha vivido. Entonces, esa experiencia nueva, pues lo puede llevar a malograr a esa persona y pues la necesidad, en este caso si es la pareja, de control sobre esta, ¿no? Usualmente presentan un dominio o creen que tienen un control sobre esta persona y pues realmente disfrutan la reacción de la víctima. Eh, entonces, básicamente sería... Y bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué más sería bueno discutir? No sé, tal vez en términos ya no de la emoción, sino de cómo influye la motivación en esta práctica, en la víctima, en una persona victimizada, ¿qué influye la motivación? O sea, ¿cómo se va a afectar esa motivación? Ok, bueno, pues digamos que teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que los principales autores pues, de esta práctica son los adolescentes, y también teniendo en cuenta los motivos mencionados, pues es posible determinar que el tipo de motivación presente o con gran auge en dicha práctica es la motivación extrínseca. Pues, sin embargo, a la par de la motivación encontramos
rasgos de la personalidad del sujeto que pues podrían determinar la puesta en acción o la toma de decisión de realizar la práctica del sexting o no. Entonces, vemos cómo los otros se van a mostrar como los principales influenciadores, ya sea directos o indirectos para el adolescente, que en su afán pues de adquirir una identidad, de requerir una aceptación social, recurre a llevar a cabo el sexting como una práctica que representa igualdad, dominio o mínima debilidad ante dichos influenciadores. Entonces, pues si bien es cierto que hay elementos intrínsecos que complementan la toma de la decisión de enviar fotografías, textos o pues videos eróticos o de contenido sexual, pues es claro que la principal motivación va a ser el otro. Sin embargo, me parece importante esclarecer que hay que trabajar caso por caso. O sea, el hecho de que muchos estudios demuestren o digamos, encuentren correlación en los motivos que guían a los jóvenes o a los adolescentes a realizar dichas prácticas, hay que tener en cuenta que cada sujeto es distinto y que cada sujeto, digamos, tiene tanto sus rasgos de personalidad diferentes a los de los otros, independientemente de la etapa del ciclo vital en el que se encuentren, y también que, digamos, se encuentran debido a su historia, digamos, como unas justificaciones o, sí, o digamos, o representaciones diferentes del por qué realizar esta práctica, de qué es lo que los motiva a ellos, digamos, a llevarla a cabo. Y digamos que es interesante preguntarnos o cuestionarnos en cómo la psicología y nosotros como profesionales futuros, digamos, vamos a poder intervenir, ya sea, digamos, como un proceso de prevención de la práctica o también, digamos, llevarlos o guiarlos para llevar una práctica del sexting un poco más adecuada, sin que vayan a influir muchos riesgos de tipo especialmente pues legal y social, que puedan, digamos, y hacer que el sujeto tome decisiones a futuro que pues no van a ser buenas para él. Entonces, como dije anteriormente, pues son muchos, digamos, las consecuencias que van a estar ligadas a dicha práctica, que pues especialmente se toma como secreta, es decir, entre la persona protagonista del contenido y entre la persona pues específica a la que va a enviar dicho contenido. Pero entonces, cuando este contenido sale a la luz, para muchas personas se vuelve viral, vamos a encontrar consecuencias de índole demasiado desastrosas para el sujeto, para el protagonista de dicho contenido. Entonces, es también digamos, encontrar la forma en cómo la psicología va a cumplir un papel esencial en el sostenimiento pues, de la vida del sujeto, porque encontramos especialmente casos de depresión, casos de suicidio, porque la persona no puede lidiar con eso. Entonces, es muy importante, digamos, la formación que como psicólogos recibimos y que como psicólogos también vamos digamos, a expresar o a manifestar en nosotros, de que la sociedad tiene que, digamos, encontrar un cambio en las prácticas sexuales, porque si bien los avances tecnológicos van a seguirse dando y pues de manera muy amplia, va a llegar el punto en que absolutamente todas las personas podamos adquirir un teléfono móvil, podamos adquirir un computador, tengamos acceso fácil a una cámara, para, digamos, realizar este tipo de prácticas. Entonces, es también el cómo nosotros vamos a guiar a la sociedad a realizar una práctica adecuada del sexting. Porque si bien el sexting no se puede extinguir, no es una práctica que nosotros digamos, no, va a dejar de ocurrir y simplemente pues se van a, digamos, a eliminar las páginas en las que se lleve a cabo o se va a realizar una formación, digamos, de prohibición en colegios, por ejemplo. No se trata de eso, porque pues encontramos que la transgresión a dichas normas siempre va a estar presente en el humano. Entonces, es más como cuestionarnos sobre cómo es, digamos, la manera adecuada de llevar a cabo dicha práctica sin que esto repercuta en consecuencias desastrosas para el sujeto. Entonces, bueno,
digamos, ya teniendo como en cuenta estos elementos que hemos tratado pues a lo largo de nuestro conversatorio, otra de las preguntas que me surge muy relacionada a la anterior tiene que ver con, digamos, las motivaciones que tiene el victimario, en este caso el agresor en el sexting no consensuado, digamos, ¿qué es lo que le motiva a realizar pues esta práctica? Bueno, siento que eso está relacionado un poco a lo que ya mencioné un poco, que me salí algo de la pregunta, ¿no? Entonces, creo que se refería un poco, como ya mencionaba, la víctima tiende a imponerse ante el otro un control, ¿no? Y este tiene un rasgo de personalidad algo impulsivo y de poco autocontrol, lo que, como acaba de mencionar, transgrede, genera que la persona tenga un gusto a transgredir las normas, ¿no? Por vivir ese tipo de experiencias. Y usualmente son algo narcisistas y el interés es más bien propio al momento de hacer eso y no, pues, no tienen como la empatía con el otro de la consecuencia que tienes. Bien, bueno, los humanos tenemos, o sea, somos víctimas de nuestras propias decisiones y sabemos las consecuencias que traen esto, ¿no? En los estudios se ha analizado que pues estas personas están conscientes de las consecuencias que tienen esto. Entonces sería bueno analizar un poco por qué si están pues conscientes de esas consecuencias, pues toman ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, como lo mencioné un poco, tiene que ver con la inteligencia emocional, de mi perspectiva, ¿no? No encontré mucha literatura de esto. De hecho, las formas de abordar este tema que he encontrado están más relacionados a imponer desde pequeño un control sobre los hijos, sobre los adolescentes, donde se regule un poco las horas de tiempo expuestas al Internet y donde se les enseñe pues que el Internet pues tiene una utilidad positiva y otra negativa. En este caso no estoy diciendo que el sexting sea algo malo, ¿no? Solo que lo negativo es el control o, o, o cómo podemos manejar, plantear un poco. Entonces, eh, básicamente, esas son mis ideas, organizándolas un poco. Ah, bueno, recordando un poco. Sí, como ya mencioné lo de las horas después, se hizo un estudio en Estados Unidos, creo, donde encontraron que las horas expuestas a Internet, pues son mayores predictores a sexting, ¿no? Y usualmente, pues tiene una diferenciación de género. En este caso, las mujeres son más propensas a presentar conductas de esas, pues porque aceptan con mayor facilidad tener nuevas amistades según los estudios, aceptan también, según lo que es socialmente impuesto, ¿no? De la imagen de la mujer, promulgarla en las redes sociales, o usarla como un medio de venta, las motiva un poco víctimas a tener este tipo de conductas. No, ya hablé un poco de los victimarios, pero era para hablar un poco de ambos lados. Otra cosa, bueno, también cabe resaltar que las mujeres eh, son, o sea, están más dispuestas al envío y los hombres más a la recepción, por esto mismo que acaba de mencionar. Y, y además de esto, pues eh, el control parental, como ya mencioné, pues no me parece como lo único que se debe tener en cuenta, sino analizar un poco la expresión emocional de esas personas
que realmente es lo que creo que lleva a la práctica de esas, ¿no? El no estar seguro de su autoconcepto, ni tampoco de lo que siente y lo que debe expresar ante otros, ¿no? Entonces, por eso presentan patrones de conductas que no son las adecuadas, que terminan en este tipo de conductas y en la afectación de estos, ¿no? Entonces, sería eso. Y bueno, ¿qué más de esto se puede hablar? No sé. Hablé un poco de la inteligencia emocional. Y en general, no sé, habla un poco de sexting. ¿En qué se asemeja o cómo se relaciona con las redes sociales, la inteligencia emocional? Bueno, eso tiene mucha relevancia, mucha conectividad en esos dos temas. ¿Por qué? Porque hablando de sexting, pues como anteriormente nos habían mencionado, tiene que ver con los chats y con los mensajes y con las redes sociales. En la inteligencia emocional, pues es muy relevante esta relación, ya que al aceptar, comprender y regular las emociones, teniendo en cuenta el autocontrol y el autoconocimiento, evitando los mensajes con respecto a que las emociones negativas son son las que más se asemejan a ese tipo de acciones. Y los elementos que anteriormente había mencionado de Goleman, que eran la autoconciencia, autorregulación, empatía, habilidades sociales, son emociones o son elementos en las cuales son muy eficaces para mantener una comunicación en las habilidades sociales y es que éstas sean muy eficaces en la manera de comunicarse con los demás. Teniendo en cuenta que a la relación... Bien, gracias. De nada. Bien, Denise, gracias por compartirnos tal conocimiento. Es bueno, se nos escapó un poco, ¿no? Creo que hablando un poco de todo mirar un poco las terminologías a los victimarios específicos, ¿no? Pues en este caso el sexting puede ser usado como por personas que se les llaman en ciertos términos grooming, ¿no? Ese es otro término que es característico de cierto victimario, que en este caso suplanta o se hace pasar por amigo de esa persona, se hace ver como otro que realmente no es y lo que busca es ganar la confianza de esta para hacer uso de material que posiblemente pueda enviar esta persona, ¿no? Entonces, ellos también escogen a la víctima, al parecer saben el perfil y visualmente lo buscan en las redes sociales, ¿no? Lo que hace esta persona, lo que escriben, para ver si efectivamente pueden ganarse la confianza de esta. Entonces son personas que ya desde antes están predispuestas a vulnerarla, ¿no? Nunca tuvieron en cuenta pues, que la afectación que podrían, que precisamente lo que esperan es tener un control sobre este y no se salga de las manos. Entonces usar este material para abusar sexualmente de estas personas y usar el otro término, el ciberacoso, usarlo como un medio de intimidación ante esto. Entonces eso sería otro aspecto a analizar. Y bueno, no sé si ustedes quieran compartir algo más de todo esto, algo que quieran dejar a las futuras psicólogos o los psicólogos que ya están ejerciendo. Sí, pues claramente, digamos, observamos cómo la práctica del sexting se encuentra ligada a muchas otras prácticas de índole pues, tecnológico, ya sea el grooming, el ciberbullying y pues también el bullying, por lo que digamos como definimos que dicha práctica se realiza especialmente pues en adolescentes, entonces vamos a ver cómo esto va a influenciar mucho sus relaciones sociales, sus relaciones de pares en los colegios y pues también en las universidades con los jóvenes. Entonces es muy importante, digamos, realizar como
como esa aclaración de que el sexting no es una práctica que se lleva a cabo aparte, o sea, allá, solita, que no tiene consecuencias, digamos, en otro tipo de prácticas o en otro tipo digamos, de roles que lleven a cabo las personas que lo practican, sino que también se va a encontrar ligada, digamos, a muchas otras prácticas y pues obviamente esto va a aumentar, digamos, el número de consecuencias negativas que pueden tener, pues digamos, su realización y su divulgación. Entonces, bueno, para hacer esa aclaración. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos finalizar nuestro conversatorio virtual. Esperamos haber resuelto muchas de sus dudas a las personas que pues, nos visitaron, nos vinieron a ver por medio del blog que realizó el programa de psicología. Esperamos les haya gustado mucho, esperamos hayan aprendido bastante. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar sus comentarios en la página de actualización, responderlos. Nosotros lo responderemos sí, automáticamente, estaremos muy pendientes a la página y pues esperamos haya sido de su agrado este conversatorio. También, digamos, invitar a cuestionarnos mucho, ya sea que seamos profesionales en formación o no, de la realización de esta práctica, tener en cuenta todos sus pros, todos sus contras, el contexto cultural en el que nos encontramos, las motivaciones que tenemos para hacerlo, cuestionarnos si de verdad, digamos, vale la pena o no enviar este contenido de tipo erótico, de tipo sexual a ciertas personas. Entonces, es también, digamos, una invitación a realizar una práctica un poco más responsable, que no tenga tantas repercusiones negativas en el sujeto. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos haya sido de su agrado y pues los invitamos a seguir viendo las demás temáticas que encuentran en nuestro blog de actualización psicológica. Tenemos póster, tenemos foros, tenemos artículos y pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por